Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a ver el lanzamiento de la fuente cargadora Taramps Smart Charger 200A 280A Dynamic. Esta es una fuente cargadora con salida ajustable de 12,6 voltios hasta 14,4 voltios, inteligente, que tiene la entrada de su enchufe de su red eléctrica bivoltio automática. Así puede trabajar en 110 voltios o 220 voltios sin problemas, donde podemos ajustarla por solamente un botón, encender y apagar por un botón. Es totalmente automática. Entonces reconoces el tipo de batería, reconoces cómo hacer la carga de las baterías y también reconoces cuando no hay batería y que voy a usarla directamente en el sistema de alimentación de mis amplificadores y de mi sistema, que necesita de 12 voltios hasta 14,4 voltios. Una duda que mucha gente pregunta es: ¿la fuente cargadora de la línea Smart puede ser usada en baterías comunes de los autos? Sí, para cargar sin problemas. ¿Puedo usar en baterías estacionarias? Sí, puedo usar. En baterías selladas de Hell, sí puedo usar. ¿Puedo usar en pilas de litio? Sí, desde que, un punto muy importante, la carga sea hecha de 12,6 voltios hasta 14,4 voltios. Este es muy importante en las características de la pila de litio. Si estás de entre estos puntos de tensión, sin problemas puedes usar, que carga perfectamente porque tiene control de corriente y de voltaje de salida. Muy importante para la seguridad del sistema, principalmente con litio. Entonces, cuando se carga completamente el sistema, se baja completamente la corriente, así para no calentar las pilas o las baterías de litio. ¿Ok? Vamos a ver algunas características, vamos a ver sus paneles, vamos a ver cómo ajustar la tensión y también una prueba de corto. Bien amigos, aquí tenemos la fuente cargadora Smart Charger 200A 280A Dynamic, donde tenemos aquí su botón para encender y apagar con los dos Smart Coolers. Para ayudar en la refrigeración tenemos más dos Smart Coolers del otro lado. Aquí tenemos el display donde vamos a tener la voltaje y la corriente de salida. Aquí un LED que indica el modo Smart o Full Power cuando no estamos a usar baterías, y el modo Smart cuando estamos a usar baterías. ¿Ok? Vamos entonces a encender la fuente. Un detalle muy importante: el enchufe de la red eléctrica es bivoltio. Entonces, esta fuente trabaja en 127, 110 voltios, también como 120, 220, 227 voltios, sin problemas, automáticamente. Aquí ya está encendido en 14,4,6 voltios en modo Full Power, porque no tendremos aquí baterías conectadas. Podemos cambiar la tensión de funcionamiento con el botón lateral. Entonces podemos cambiar para 12,4,6. Podemos cambiar para 13,8. Como no tenemos carga, entonces aquí en el display tenemos 14 voltios y podemos cambiar para 14,4,6 porque no tenemos carga en la salida. Y si poner aquí
las baterías, automáticamente el sistema cambiará para el modo Smart Mode, donde va a reconocer las baterías y a cargar. ¿Ok? Podemos hacer una prueba muy importante, que es la prueba de corto en la salida. Vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos los dos cables que están aquí conectados. Vamos a hacer el corto. Indica el corto. Saque el corto y la fuente vuelve a funcionar normalmente. ¿Ok? Aquí podemos ver con más detalles el panel de salida de la fuente, donde tenemos dos smart coolers, y aquí los conectores de salida, donde tenemos el conector positivo y negativo. Son hechos para cables 0 gauge o 50 milímetros cuadrados, muy robustos, exactamente para hacer la distribución de la corriente, que es de 200 amperios a 280 amperios pico. ¿Ok? En el otro panel tenemos aquí también dos smart coolers y el smart key, el botón para hacer on y off, encender y apagar, y también para cambiar la tensión de salida. ¿Ok? Aquí tenemos un display donde podemos ver los sistemas de protección. Aquí la tensión y la corriente. Aquí podemos también ver. Y aquí los modos de uso, como hablamos. ¿Ok? Ese es la fuente cargadora Smart Charger 280A Dynamic. Es una fuente de 200 amperios que tiene picos de 280 amperios. Entonces tenemos aquí una fuente cargadora de 200 amperios contiguos y que tiene picos de 280 amperios. ¿Ok? Bien, para encender y apagar la fuente es muy sencillo. Para encender, un clic longo. La fuente enciende. Pueden escuchar que todos los ventiladores encendieron, startaron, reconocieron que no hay corriente y apagaron. Así, para poco corriente, tenemos la fuente completamente silenciosa. ¿Ok? Y para apagar, vamos aquí en el botón, un clic longo y apaga la fuente. ¿Ok? Para un ejemplo de uso de la fuente cargadora Smart Charger 200A 280A Dynamic, podemos usar para un sonido directamente, así alimentar los amplificadores directamente con la fuente. Así puedo tener de 4000 vatios hasta 5600 watts RMS en amplificadores, sin problemas para uso musical. Entonces puedo poner varios amplificadores con que la suma de los amplificadores llegue a 5600 watts RMS. También puedo usar para cargar y mantener las baterías del sistema. En este caso es muy importante, voy a poder usar de 600 amperios en batería con una fuente Smart Charger 200A. Así voy a poder usar en sistemas hasta 12.000 watts RMS, mucha potencia. Y solamente para cargar baterías puedo cargar hasta 2000 amperios en baterías. Entonces puedo cargar más de 2000 amperios hora en baterías. Así puedo poner, por ejemplo, 10 baterías de 200 amperios hora para cargar sin problemas con este cargador. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, esta es una
fuente cargadora muy segura, muy silenciosa para uso en sistemas automotrices. Así puedo usar donde yo quiera para cargar baterías, para cargar pilas de litio, para mantener sistemas automotrices de sonido automotriz, para mantener también sistemas automotrices que son de 12 voltios hasta 14,4 voltios, para cargar muchas baterías al mismo tiempo. Para todo esto puedo usar este cargador. Así, como vimos, puedo usar desde 60 amperios de baterías hasta más de 2000 amperios hora en batería para cargar. Esto es muy importante. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.